Advertencia. Este video aborda temas sensibles relacionados con tragedias históricas. No se pretende vulnerar la sensibilidad de la audiencia ni criticar a ningún partido político, ni fomentar odio, violencia o maltrato. Se invita a la reflexión y respeto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y buenas noches. Hoy estamos en nuestro primer episodio piloto. Yo soy Ulises. Yo soy Gregorio. Y yo soy Dante. Yo soy Juan y hoy fue un día soleado. ¿Y todos somos? Los hijos de la noche. Pues muchas gracias y bienvenidos a este primer episodio piloto. Qué gusto tenerlos aquí. Y el día de hoy estamos muy contentos porque, bueno, este es nuestro primer episodio. Con este episodio estamos arrancando este canal que esperamos sea de su total agrado. Los Hijos de la Noche es un proyecto 100% moreliano que va a estar semana a semana transmitiendo un nuevo capítulo, para lo cual les pedimos que se suscriban, que sigan nuestras redes sociales, para que se puedan enterar de todo el contenido que vamos a estar subiendo en plataformas. Y bueno, como podrán darse cuenta en el título que va a encabezar este video, hemos tomado la decisión de ponerle Hoy fue un día soleado, de Morelia 1966 a Tlatelolco 1968. Actualmente, en este mes de octubre, en México estamos de manera desafortunada conmemorando una fecha año con año desde 1968, que corresponde a la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Un 2 de octubre de 1968 fue un día que marcaría la historia dentro del país y que sacudió a toda una nación, y que año con año rememoramos de manera fúnebre, no sé. Pero pues al final del día es un tema que todos conocemos la historia de Tlatelolco, o al menos es lo que esperamos. Pero antes de Tlatelolco hubo un antes, y ese antes es precisamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Antes de 1968 en Tlatelolco hubo un Morelia, 1966, y para ello, pues bueno, este episodio va a tirar de eso. Esperamos que sea de tu agrado, esperamos que nos acompañes hasta el final de este programa y pues que sea de tu agrado, ¿no? Eventualmente este programa va a llevar en varias direcciones. Vamos a estar hablando de terror en varias facetas, que va a ser pues videojuegos, películas, libros quizás, y también, no sé, leyendas, historias que tengan que ver aquí, eventos. Por ahí tuvimos por ahí algunas participaciones en un evento que va a ser un poco de lo que vamos a estar con ustedes más adelante. Pero bueno, al final del día, hoy nos vamos a enfocar en Morelia 1966. Y pues bueno, para ello vamos a entrar un poquito sobre el tema. Es muy importante que no dejemos perder este tipo de historias que han marcado el país, y sobre todo porque más allá de Tlatelolco 1968 hubo un Morelia, y es una historia que pocos conocen, o que muy poco se habla, que muy poca información puedes encontrar, si tú lo quieres ir a encontrar en periódicos de la época. Pero a final de cuentas es algo que pasó, fue un hecho que marcó un precedente, fue un antes y un después, y pues básicamente es de lo que vamos a estar hablando en este momento, ¿no? Decía, antes de entrar de lleno, pues bueno, hay que entrar un poquito en el tema de cómo era México en los años 60. Era un país que se veía azotado por la represión. Estamos hablando que era un país que era gobernado por el PRI, más de 60 años en el poder. Esto generaba pues un país frustrado, un país decadente, un país que vivía de cierta manera pues en tragedia, agonizaba. Pero pues al final del día, ¿ustedes cómo ven o cómo visualizan o idealizan ese México? Bueno, yo siempre he visto a Morelia como una ciudad pequeña, entonces me la imagino años antes y yo veo este movimiento del 66 creciendo del boca a boca, del rumor, más de familia a familia, de un primo, de un hermano, de un compañero. Yo veo este movimiento creciendo de esta manera. Y más si tomamos en cuenta que los medios estaban completamente secuestrados por el gobierno, que sabíamos totalmente lo que ellos querían. De gente cansada, de gente hartada, de gente totalmente... Y sobre todo de gente cegada, trabajadora, de gente que nada más le interesaba llevarse la comida a su casa. Entonces es un movimiento que creció en las sombras, un movimiento que creció del rumor. Por ahí hay más de un texto que decían que me parece que para Tlatelolco del 68 y también para el 66, lo supongo exactamente igual, el máximo gasto de los estudiantes para esos movimientos eran hojas, en el papel, Sí, en los folletos. Claro, Sí, claro. Sí. Y lo juntaban boteando en la calle, Sí, casi sí. con el apoyo de la... Y como todos los movimientos, nacen de la gente joven, la gente que trae pues esas ganas de cambiar al país, de darle un giro, ¿no? Y así surge este movimiento, justamente como lo dices, Juan. Creo que es un movimiento que surge totalmente de gente joven,
Ajá. Es algo que históricamente es representativo, ¿no? La gente joven es la que siempre impulsa los movimientos, impulsa los cambios. Y yo creo que por eso ha trascendido hasta ahora, porque es como una tradición que ya se ha hecho pues bastante común en todas las universidades, en los centros educativos, de salir a conmemorar pues el 2 de octubre, ¿no? Que fue una matanza, hablando de que el podcast va a ir un poco de terror. Sí, hay una frase que dice que la realidad siempre supera la ficción, siempre supera el terror que pueda aparecer en una historia inventada. La realidad que se vivió en esa época, pues fue bastante terrorífica para la gente que estuvo en ese momento. Y hay que reconocerles la valentía, hay que reconocerles pues todo lo que arriesgaron sus propias vidas, ¿no? Para poder impulsar pues las demandas que ellos tenían, que ya iremos ahondando un poquito más en lo que estaban ellos buscando, de lo que estaban exigiendo. Y pues definitivamente el 2 de octubre no se debe olvidar, ojalá nunca se olvide. No. Y que se tome conciencia, ¿no? De por qué se sale a marchar, porque luego también puede perderse por ahí cuál era el punto y cuál es el punto de que los estudiantes salgan a... Ahorita abordaremos, pero es el 2 de octubre del 66 y del 68. Es Hay que correcto. tener esa fecha, esas dos fechas, Sí, sí, sí. muy sí, en sí. memoria. Luego se pregunta que por qué México está tan casado con el terror. Amigos, creo que todos aquí hemos vivido una circunstancia de terror, que no nos aparece una niña, que nos aparece un militar con no. Hemos estado expuestos a este tipo de cosas, Sí. que creo yo es un terror vivencial más pesado que lo que probablemente podamos ver a través de una pantalla, amigos. Sí, sí, como también hay otra frase que dice, a mí no me dan tanto miedo los muertos, sino me dan más miedo los vivos. Bueno, hay que poner la encuesta de qué da más miedo, ¿no? Encontrarte a una niña a las 12 de la noche Niña fantasma. o una camioneta blindada a esa misma hora. Sí, O alguien que te pregunte la hora. sí, Aquí juega un rol bien importante porque bien, como lo están mencionando, en aquellos años estamos hablando que para 1966 muchas de las personas que formaron parte de ese movimiento fueron algunos de nuestros padres y algunos de los abuelos que pues algunos pueden estar, algunos ya no pueden estar. Fue un contexto muy cañón, fue un contexto muy duro para el país. Escucharlo de bocas de estudiantes de 17 años, o sea, de niños que les tocó correr, chicos que eran de preparatorias, personas que si tú hoy lo ves en un contexto donde tienes a tu sobrino, a tu hijo y tiene 15, 17 años, tú no visualizas cómo está expuesto a una tragedia de esa magnitud, ¿no? Creo sí. que es de esa parte que a uno hoy te causaría un miedo. Imagínate hace 60 años, 50 y tantos años. Es una cosa que desafortunadamente sucedió y sobre todo porque deja un preámbulo, ¿no? A la gente que tú estás escogiendo, que tú estás eligiendo para que te proteja, es la gente que primero te hace daño, ¿no? Que sí. te hace daño, que te lastima y que al final del día, como decíamos en un inicio, ¿no? Si bien no buscamos poner en una balanza lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal en el país, lo que es una realidad es que el PRI como partido al mando durante 60 años generó mucha represión en esos años. Decía ahorita Juan, no, pues es que fue un momento donde los estudiantes ¿qué buscaban? O sea, ¿cuál era su lucha realmente? Pues obviamente hablamos de una sociedad que se basaba en el comercio, la mayoría eran obreros. Morelia no es como hoy la visualizamos, era un Morelia de campesinos, todavía la ciudad no estaba tan grande como Sí, lo es ahora. sigue siendo un rancho chiquito en crecimiento en ese momento. Según Imagínate, algunos. según algunos, ¿no? Nos siguen catalogando como ranchito. Un ranchito. Ranchito en desarrollo, ¿no? Ranchito. Pero tenemos un altozano. Ya tenemos Altozano, amigos. Ya tenemos varias marcas que podemos ahí mencionar que no hay. que son ya de Es bien chistoso cuando alguien de Ciudad de México te preguntan, ¿y allí hay un cine? ¿Y allí hay un... Es la cuna de los cines. somos la Precursores de casa muchas del cosas, cine sí, sí. famosísimo en México. Ya no somos un rancho, amigos. Muy bien, pues bueno, el 6 de octubre de 1966 ocurre un hecho, decía, sin precedentes, porque bueno, a pesar de que era algo que ya venía
pasando con diferentes manifestaciones, con diferentes plantones que se suscitaban en la ciudad. Es el 6 de octubre de 1966, por eso decíamos que es un precursor o un pre a lo que sucedió en Tlatelolco en el 68, Sí. porque hubo en Morelia una lucha que se estaba viviendo antes de llegar a 1968. Tan es así que pues a Morelia o a Michoacán se le conoce como un estado precursor de muchos movimientos liberacionales en la historia del país, ¿no? De la independencia. De la independencia, aquí se orquestó la conspiración, etcétera, etcétera. Entonces tenemos mucha historia aquí en Morelia y eso es precisamente lo que queremos compartirles. En 1966, un 6 de octubre, el ejército mexicano, a cargo, o bueno, por orden del presidente, que en ese momento era Gustavo Díaz Ordaz, se envía la orden de que irrumpa las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuna de los nicolaitas, orgullosamente nicolaita. No sé, Sí. todos aquí somos nicolaitas, entonces un saludo para la universidad. Sin embargo, en Pim pum calas, ¿cómo era? Sí, sí, sí. Pistas, de años. Es en este año cuando, por medio de este mandato, se irrumpen las instalaciones de la universidad y se vulnera la autonomía de un organismo educativo. Entonces, eso es algo que no tenía precedentes, no había pasado en el país, al menos de una forma no tan burda, ni grotesca, ni sangrienta, a final de cuentas, como sucedió. Y pues bueno, eso es un poco de lo que vamos a estar hablando ahorita. Y como decía, 2 años después de que sucedió esto en Morelia, posteriormente uno pensaría que estábamos listos para no repetir las cosas, pero para lo que no estábamos preparados era precisamente para que pasara algo tan grande como lo que fue Tlatelolco, ¿no? Sí. Para esto, Aquí, bueno, yo sí me debe hacer una pequeña intervención. claro, Me gustaría también, además de que no se olvide el evento, también que no se olviden los nombres de las personas que estuvieron involucradas en muy eso. importante. Hay información bastante difícil de encontrar, pero por ahí el gobernador Arriaga Rivera, y que se recuerde ese nombre, fue el que solicitó la intervención del ejército para reprimir a los estudiantes, y es nada más terrorífico que imagínate, estás en la época de la preparatoria, pensando en la muchacha que te gusta, el muchacho que te gusta, en el caso de... lo que sea, y que venga un soldado armado hasta los dientes a reprimirte, pues ha de ver. Sí, porque aparte es importante mencionar que la Universidad Michoacana no solamente es en sector a nivel licenciatura, sino también abarca desde preparatoria y de ahí pues maestrías, posgrados, actualmente no, pero pues en aquella época supongo que era pues preparatoria y nivel superior. Sí. Ujú. Y de hecho, haciendo también un paréntesis enorme, no nace el 6 de octubre, es como la parte donde toda la orquesta se explota. Esto surge a partir de una fecha que ya recordamos, que lleva una carga emocional para cualquier mexicano y cualquier estudiante, el 2 de octubre, Ajá. pero del 66 explota esto. Exactamente, y eso es lo que vamos a platicar un poquito, justamente tocando lo que dice Dante, ahí se vio este conflicto y el boom. O sea, imagínense, ustedes van a solicitar que el gobierno empieza a escucharlos un poquito más, traes toda la ideología de demostrar, ¿no? que puedes alzar la voz y de repente ver como un ejército, empezando por la policía, entra y empieza a romper todo con machetes en mano. Es algo que realmente yo en este momento les digo que de verdad no lo quisiera vivir. No, Ahora imagínense tener 16 a 20 años y estar viviendo eso, es sumamente complicado. Sí. Yo creo que ahí, Greg, bueno, es tiempo de que nos cuentes un poquito qué fue lo que pasó en Morelia en 1966, entonces pues, es todo tuyo. Muy bien. Chicos, pues, ¿qué creen? Empieza la historia. 2 de octubre de 1966. No lo olviden. Realmente yo sé que es complicado porque todos tenemos grabados el 68. Pero ¿qué creen? Morelia. Ciudad de Morelia. Una bonita ciudad de cantera rosa. Así nos ubican, creo yo. ¿Qué creen? Pues ahí empieza una manifestación. Se empieza a organizar
en lo que vienen siendo los arcos que se conocen ahora como Matamoros. ¿Qué dato curioso? ¿Qué creen? Ahí, justamente ahí, fusilaron al general Matamoros. Era una persona que traía ideas ya fuertes políticas, estamos hablando de la independencia. Esta persona era sacerdote, pero al mismo tiempo era militar. Entonces traía mucho, o sea, como nuestro cura Hidalgo. Como nuestro cura Hidalgo. Como el generalísimo. Como el generalísimo. Ajá. Traían esta idea, entonces imagínense toda la carga que ya trae este lugar. Bueno, ahí fue donde las personas empezaron a pedir apoyo por parte del gobierno, porque hubo una alza a lo que viene siendo el transporte público, que no es una novedad, creo que es algo que ha sido repetitivo. Y aparte estaban demandando que soltaran presos políticos. Eso quiere decir que sí, amigos, no empezó el 2 de octubre, ya desde agosto, desde mucho antes se venía orquestando conflictos. Desde el 60 se viene, hay registros donde se viene este golpe, donde el PRI quería demostrar que no podían permitir que alguien más pudiera transgredir, ¿no? O alterar el orden. Exactamente, el orden que había. Bueno, pues estas personas se van, empiezan a alzar la voz, ahí entra la policía de aquí, y van y desconectan el audio, se los quitan, junto con una ola de choque, que también no es algo nuevo, el del PRI, por parte del PRI, orquestados por el PRI más bien, y les quitan el audio para silenciarlos. Estos chicos, pues obviamente traen todo el feeling, ¿no? El auge. Ustedes saben, todos estaban en esa edad donde nos hierve la sangre y queremos hacer mejoras, ¿no? Y es muy impulsivo. Somos impulsivos, es parte, creo, de algo que se tiene que estar viviendo. Bueno, pues estas personas deciden ir y entrar para quitar o recuperar su audio, y ahí es cuando empieza el conflicto. Estalla y desgraciadamente entran armados los policías, pues, obviamente, y empiezan a disparar y a agredir a las personas que estaban ahí. Obvio, no solamente eran personas que estaban conformadas por estudiantes, también eran personas del pueblo que traían ideas de que pues ya estaban hartos, ya estaban cansados, bien lo decía Juan, son personas que ya vienen arrastrando un conflicto, estaban hartos de lo que se estaba viviendo en ese tiempo, traían ideas muy frescas de un socialismo, un comunismo, todo lo que se estaba armando en ese momento que viene arrastrando de la Segunda Guerra Mundial, que bien creo que es un tema también muy amplio que pudiéramos platicarlo. Y pues empieza ahí el conflicto, justamente ahí es donde empieza todo esto, como lo decía Dante, orquestado por el que en ese momento estaba siendo la persona o la cabecilla de nuestro gobierno, que era Arriaga Rivera. Él obviamente pues era totalmente partidario de lo que viene siendo el PRI antiguo. De la ideología. De la ideología del PRI antiguo. De lo que venía siendo Díaz Ordaz, que después de 2 años pues repite la historia de una forma magníficamente más trágica y mayoritariamente, ¿no? Pero ¿qué cobardía se necesita para solicitar la ayuda del ejército para enfrentar a estudiantes desarmados? Al pueblo desarmado. Yo creo que ese gobierno, el PRI, fue la mayor amenaza que enfrentó. O sea, no hubo en realidad una lucha en contra de ningún grado de narcotráfico, de inseguridad, de nada. O sea, esa fue la principal lucha de esos años del gobierno del PRI. Dice un testimonio de la época: estábamos luchando por la autonomía universitaria y en cambio recibimos balas y gas lacrimógeno. O sea, pareciera que en un párrafo puedes descargar tanto dolor, tanta tragedia, no sé. Es durísimo creer que, pues sí, ¿no? O sea, todos pasamos por esa edad, 17 años, y decía antes, estábamos en la loquera, estábamos, pues éramos niños, o sea, sí. Y eso que nos ha tocado vivir una época de los años 90 para acá, donde ha sido, pues, un cambio drástico para el país, por supuesto. Nos enfrentamos, éramos muy chicos, pero bueno, nos enfrentamos a una devaluación de la moneda, crisis económica, nos hemos enfrentado a un sinfín de eventualidades en el país, pero nunca hasta ahora con la tragedia de los 43, pero bueno, a lo mejor un poquito más adelante ya nos metemos en ese tema, pero bueno, era algo que no pensaríamos que se volviera a repetir, ¿no? Sí, imagínense esto, los pongo en contexto, de un testimonio de una persona que nos contó cómo vivió eso que les estamos platicando.
Esa persona era un estudiante de preparatoria, el cual, pues, teniendo estas ideas, buscando un cambio, buscando que las cosas cambiaran, fue a esta manifestación. Al momento de que él ve que entra el ejército, bueno, el primer día, disculpe, no entra el ejército, más bien fue la policía, a caballo, con machetes, abriendo paso a base de machetazos. ¿Cuál sería la forma en la que tú lo vives? Si esto no les parece terrorífico, en verdad, insisto. Yo ya no sé qué podría no ser terrorífico. Se los juro que yo hubiera corrido, y lo más triste es que como era una multitud de gente, ¿a dónde corres? Sí, no hay ¿Qué para haces? No puedes escapar. O sea, Esto no hay fue forma. en las calles. En las calles, justamente, donde está el arco que une a la Prepa 1, ahora la Prepa 1. Sí. Justamente en esa zona. Pero es donde está el hotel, ¿no? Exactamente. En esa zona fue donde dicen, o esta persona nos cuenta, que fue donde entraron. Entonces, había mamás que estaban buscando a sus hijos porque ya existía el rumor de que iba a entrar la policía estatal. Y ustedes saben que las mamás siempre se preocupan por todo y que benditas sean que no las protejan toda la vida. Toda la vida, por favor. Sí. Pero imagínense el terror que vivieron esas personas al momento de saber que estaban entrando personas que se supone que velan por tu interés con machetes. La historia dice que solamente una persona murió. Sí. Recuérdame el nombre. Everardo Rodríguez. Everardo Rodríguez fue la única persona que se registra que murió. Pero, amigos, hay que ser sinceros. O sea, entrando gente con machetes en mano, abriéndose paso, una sola persona, no creo. De hecho, hay una leyenda, cuentan la leyenda, se dice que en Las Rosas, de hecho, se comunica, estas calles se comunican a Las Rosas. Entonces dicen que ese día llovió. No hay forma de comprobarlo, pero eso es lo que se cuenta la gente, ¿no? Muy local. Exactamente, muy local. Y si ustedes conocen alguna historia, nos encantaría que nos la hicieran llegar. O bien, si saben algo más que a nosotros nos esté faltando, o si nos pueden precisar la información que estamos dando. Bienvenidísimo. Yo creo que todos tenemos un familiar que probablemente le pudiéramos preguntar cómo lo vivieron. En mi caso creo que es así. Bueno, entonces dicen que la sangre corría hasta Las Rosas. O sea, una sola persona y había sangre hasta Las Rosas. No creo. La verdad no lo creo. Bueno, así es como destalla este vínculo a lo que viene siendo el 68. Es justamente como inicia Ulises. Sí, ahí hay un tema también pues, interesante, ¿no? Y digo, a lo mejor interesante no es la palabra, sino más bien parte de ese tipo de leyendas también, de lo que uno escucha, porque yo también lo oí por parte de un familiar. Una es que pues irrumpieron una de las instalaciones de la preparatoria del centro, y la otra es que también el atentado se suscitó en CEU, en Ciudad Universitaria, lo que actualmente lo conocemos así. Yo no lo veo tan disparatado, digo, se me haría como a lo mejor menos probable que solamente se atacara una parte de la universidad, cuando a lo mejor el grueso más grande de los estudiantes estaba en CEU. Entonces esa es una. La otra es, y eso es como el dato más turbio, ¿no? Que el cadáver de esta persona, de este estudiante de Everardo, se trajo paseando por la avenida principal. Fue exhibido. Que fue exhibido, esa es la palabra correcta, que fue exhibido de manera pues, grotesca, manera de mofa, por las calles de la ciudad, ¿no? Y eso es algo que a los días de que se suscitó, era lo que demandaba el consejo que estaba en ese momento integrado, reclamar el cadáver de este estudiante, que sí se entregó con el paso de los días, pero pues ya fue una cosa pues bastante trágica, terrible, ¿no? Sí. No, ese tipo de historias se tienen que estar recordando, se tienen que estar rememorando. Los chavos actuales, hay que aclarar que nosotros pues tenemos alrededor de 30 años, más o menos 30 años. Estamos en nuestros 30s y obviamente no lo vivimos, no lo llegamos a vivir, pero el echarle una buscadita nada más te congela, ¿no? El hecho de saber que esto sucedió, que hay gente que lo vio con sus propios ojos. No quiero decirlo así, pero ojalá hubiéramos podido estar ahí para sensibilizarnos lo suficiente y entender
que un estado, el que sea, un gobierno del partido que sea, no debe hacer ese abuso de la fuerza que tiene contra gente desarmada, contra estudiantes que además estaban pidiendo algo justo, que pudiera haberse solucionado de mil y unas formas, pero quién sabe por qué escogieron la peor forma posible, que fue asesinar a gente desarmada, que es cobarde en cualquier país, ¿no? Es una cobardía terrible. Y pareciera que estos eventos van a seguir pasando más del boca a boca, ¿no? De la rumorología, de tuvo un familiar que estuvo ahí. La información es muy reducida, muy reducida y es confusa. Encontramos por ahí varios nombres referentes y ninguno es exacto. Sí, aparte es curioso porque nosotros, pues siendo de Morelia o haber estudiado en la capital, es curioso que no encuentras o que no te lo cuentan. Bueno, yo siempre he creído en algo, ¿no? Yo creo que la historia es de quien la cuenta. Y siempre he creído que lo que más le conviene a un sistema es tener a su gente desinformada. Y lo curioso de esto es que, pues un evento de esta magnitud, nosotros quisimos ir a buscar a la librería pública de la ciudad, no hay información, no hay periódicos de la época. Si tú quieres ir a la universidad y encontrar textos relacionados con esto, no hay nada, no se escribe nada de esto. ¿No? O a lo mejor hay que si alguien ir sabe, con un historiador, que probablemente sea lo más ideal, ir con un historiador, pero hablamos de los años 60, o sea, hablamos que debe ser alguien que por lo menos en la época tuvo que haber andado sobre los 20 y con la edad, con el paso de los años, que son 56 años, de allá para acá, pues esta persona andaría pegándole ya a los 90 años. Entonces, lo triste o lo verdaderamente desafortunado es que no sea un tema que se toque en la ciudad. Se estudia en historia, ustedes a lo mejor recordarán, pues Tlatelolco, hay mucho cine, hay mucha propaganda. Yo creo que en historia es una embarrada. Está un programa educativo impuesto por un gobierno que no quiere que lo sepas, aunado a maestros que no les interesa más que enseñártelo el ABC, en el programa. Entonces es algo que se va a ir perdiendo, es algo que, por eso las marchas, por eso es como que obligatorio. Sí, totalmente. Ahora, esto, bueno, ¿cómo creen ustedes que pasando esto que nos cuenta Greg, después de que hubo pues, un fenómeno poco usual, poco común, ¿cómo creen que resintió en la sociedad, en los demás campus estudiantiles, en los demás campus universitarios de la época y del país? ¿Cómo creen que fue ese impacto para ellos? Yo la verdad creo que yo había, si viviera esa ocasión, creo que yo estaría totalmente a la defensiva. O sea, yo iría a una manifestación sabiendo que probablemente me puedo topar con esto. Desgraciadamente, ¿no? La comunicación actualmente ya es más entrelazada, ¿no? Ya pasa algo y nos enteramos. Puede pasar, no sé, en Tijuana y en Morelia ya lo sabemos. Sí. Pero anteriormente no. O sea, ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la información siempre ha estado monopolizada, ¿no? No vamos a decir quién, ni cómo, ni cuándo, pero siempre no es un secreto que la información ha estado monopolizada. Y hoy, actualmente, podríamos decir, bueno, hoy me puedo enterar más rápido de lo que está sucediendo allá, pero ¿por qué fuente? ¿Por qué medio? No había en ese celulares. tiempo había radio. O sea, estamos hablando que había radio. No, la vida no es como hoy la conocemos. Así, chicos, esto es una comodidad. No había celular, no había internet. Bueno, internet. No había internet. No fue en los 80s. Sí, no. Pero, pues bueno, o sea, hoy te enteras de lo que está pasando en Israel, los conflictos en Estados Unidos, en Florida, al día. Imagínate en los años 60, la información cómo iba, lo decía Juan, es del boca en boca, por supuesto. Una noticia que tenía que pasar aquí y llegar a nuestros estados vecinos, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara. La Ciudad de México. La Ciudad de México, ¿cuánto tardaba? Entonces, eso es algo bien valioso porque al final del día no solo terminó ahí el conflicto, después de esto hubo arrestos masivos de estudiantes, y no es como que hubiera una investigación, que bueno, sabemos que hoy en día es parecido,
pero hoy en día No ha cambiado mucho. no ha cambiado mucho. Pero ¿qué pasó? Después de eso hubo un arresto masivo, hubo encarcelados, que de hecho lo vamos a ver un poco más adelante, contra Tlatelolco, porque se volvió a repetir este suceso, pero al final del día sí hubo una represión, un acto de represión, y hubo una respuesta por parte de los sectores estudiantiles. Por supuesto que la hubo. Fue ese boca en boca que fue llegando a los diferentes estados, a las diferentes escuelas, y eso hizo que un movimiento que trataba de silenciarse, de callarse por parte del gobierno de la época, tuviera más poder. Sí. ¿A dónde nos llevó esto? Pues precisamente hubo esa transición de 1966 a 1968, 2 años después, la misma fecha, 2 de octubre, y es justamente pues hacia dónde vamos a llevar ahorita esto, ¿no? De hecho, parece hasta un demo. O sea, parece un demo. Sí, O sea, fue como los primeros pasitos de puedo hacer esto porque soy el gobierno, porque soy quien converge todo, ¿no? En el país. ¿Me estás diciendo que fue su piloto? Sí, fue su prueba de error. O sea, es horrible. Es horrible lo que estoy diciendo. Y probablemente, chicos, no queda solamente en Morelia. Probablemente pasó en otros estados. Y nadie sabe. Y nadie sabe. Chicos, si ustedes saben de otros estados donde pasó como aquí en Morelia, estaría padrísimo Que nos dejen aquí en los comentarios, en la caja de comentarios, si conocen, si saben de alguien que lo vivió, si conocen otra historia que no es muy común o que no ha sido muy contada, pues la verdad es que déjenoslo en la caja de comentarios y con muchísimo gusto ampliamos más el tema, ¿no? Yo ahí sí quisiera también hacer un comentario sobre lo que dijiste, sobre la pregunta de cómo repercutió esto en otros movimientos estudiantiles. La realidad es que el gobierno trató de reprimir ese tipo de acciones que empezaban a tomar los estudiantes con mucha valentía. Se manifestaban, los trata de reprimir y pasa como pasa con cualquier cosa que se reprime, ¿no? Nosotros que estamos en el ámbito de la psicología, sabemos que algo que tratas de ocultar va a salir por otro lado. Entonces, tratas de reprimir un movimiento y forzosamente va a tener un rebote totalmente necesario. O sea, les faltó inteligencia para saber cómo manejar la situación, manejarla de la mejor manera. Lo único que se les ocurrió fue esa de tratar de mandarles toda la fuerza del Estado armado, insisto con eso, pues obviamente se les desbordó. Y violencia llama violencia. Violencia llama violencia, y en lugar de que la gente dijera, ay no, qué miedo, mira, ya reprimieron ahí en Morelia, ya no lo vamos a hacer, no, fue la reacción totalmente contraria, fue hiciste eso allá, acá te vamos a responder de otra forma. Y por eso seguimos hasta ahora hablando de eso. Intentaron reprimirlo y no se pudo, sigue saliendo, y eso va a seguir saliendo de muchas formas. Es bien importante ver que había una contraparte también muy fuerte. O sea, no es de que todo el país apoye siempre estos movimientos. Siempre ha existido el de tales estudiantes, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué es su culpa? ¿Es su problema? ¿Para qué están haciendo? Se lo buscaron. Sí. Entonces esa parte es hasta macabra de la contraparte. Qué bueno que les pasó. Es brutal. Eso es muy cañón, porque justo me lleva a la idea de un libro que platicamos hace ratito, antes de empezar el episodio, y es justo una idea colectiva, ¿no? ¿Cómo matas una idea colectiva desde la raíz? Es ese planteamiento básicamente de 1984 de Orwell, que es una belleza, es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Ajá. Y la verdad es que pues te plantea ese totalitarismo tan hermético, ¿no? Te plantea esa mínima o ínfima posibilidad de tener una expresión propia, y la idea colectiva es un peligro. O sea, esa es la realidad. Una idea no muere con la persona. Exactamente. Eso es lo que ese gobierno quería hacer en ese momento. Sabía que a lo mejor con un acto tan grotesco como el que sucedió en Morelia iba a ser suficiente para que no la gente agachara la cabeza, y como tú dices, pues salió todo lo contrario, ¿no? Cuando mueves una idea que tiene mucha fuerza, es muy difícil romperla, y eso detonaría pues precisamente lo que se vivió en Tlatelolco más adelante, 2 años después, ¿no? Sí, claro.
Yo tuve un maestro en la facultad que me decía que si fuiste adolescente y no cuestionaste el sistema, entonces ¿qué hiciste? ¿No? Ajá. Entonces, imagínense, justamente es eso. Si nosotros que estamos aquí algún día llegamos a cuestionar el sistema en ese momento, pues se cuestionaba aún más. No era Todo el hecho de ser universitario, o sea, de tener esa característica, es como de, tienes que ser Rebelde. crítico. Tienes que Sí, ser crítico. No solo conformarte, sino tienes que ser un poco más crítico. Sí, sí, aquí yo también haría la acotación de por qué estamos hablando del 66. En primera, pues porque somos de Morelia y creo que Estudiantes de la Michoacana. estudiantes de la Michoacana. por ahí la rifa. Y queremos dejar pues, sí manifiesto que Morelia y que Michoacán en general ha sido precursor de grandes movimientos en el país. Y la gente que es de Morelia debe sentirse muy orgullosa, debe sentirse capaz de poder hacer cambios en la realidad, en la sociedad y de cualquier estado, la verdad. Pero los que somos de Morelia debemos recordar esto, sentirnos orgullosos y hacer algo al respecto, ¿no? Hacer algo con Me eso. gustaría que Greg dijera esa frase que nos dijo antes del Oscar, los morelianos somos. Los morelianos somos... ¿Qué dije? Somos morelianos. Nos gusta el gazpacho. Ah, sí. Con queso, güey. Con Los queso. morelianos somos pederos, güey. Sí, somos, güey. Amigos, les cuento. Yo vengo de algo que se llama capital humano. ¿Qué es capital humano? Recursos humanos, ¿no? Entonces, he trabajado para varias instituciones, varias empresas de diferentes estados, no solo de Michoacán. Creo que de hecho nunca he tenido un jefe que sea michoacano. No, sí, tuve uno. Pero bueno, a lo que voy es que siempre me decían que en Michoacán somos pederos. Somos personas que siempre estamos cuestionando ¿por qué esto? La ley de trabajo dice esto. ¿Y por qué aquello? Entonces como que traemos eso en la sangre. Una conciencia. Una conciencia, tal vez, no sé cómo decirlo. No quiero decir que todos seamos así, o sea, Michoacán es chido, Michoacán Sí. es muy, muy chingón. Es un estado que tiene de todo, amigos, de todo. Tenemos Como clima todos, frío, como todos. clima cálido, tenemos playas, o sea, realmente Michoacán es Y muy tenemos rico. el puesto. Pues, seguro lo van a notar. Tú pregúntale a cualquier persona que no sea de Michoacán y te va a decir, oye, ¿de dónde eres? No, pues no sé, pues. Y van, eres de Michoacán. Sí, Pues, de ley. Sí. Esa es nuestra segunda frase. ¿El CD? Sí. ¿Dodi? Hasta existe una página de Facebook muy Que se llama famosa que se llama CD. Sí, 100% michoacanos. bello Michoacán, la verdad. Sí, pues definitivamente, pues bueno, esto que sucedió en el 66 influenció lo que pasa aquí en Morelia y como dice Dante Greg, es un episodio que aquí en Morelia pasa, tiene un peso importante, tiene un valor muy significativo para empezar a orquestar algo que empezó aquí y se fue expandiendo, es decir, en Morelia empieza este suceso, se escucha de boca en boca lo que sucedió, se escucha que hay un muerto, se escucha que hubo una masacre, una irrupción de la autonomía de una universidad tan grande y eso empieza a generar que este movimiento se esparza, ¿no? Esa idea loca que decía yo que es difícil de poder romper y pues bueno, 2 años después, no precisamente en octubre del 68, sino desde meses antes, la Comisión Nacional de Huelga en Ciudad de México, en Distrito Federal, en aquellos años, comienza a hacer una serie de peticiones para el gobierno de la época, donde se exigían varios puntos. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran los puntos? No, eran pues, 5. pero vaya. Eran 5 puntos. Uno de ellos era la autonomía de las instituciones. Se estaba vulnerando, de cierta forma, la autonomía de las instituciones que son públicas, el IPN, que sigue siendo la UNAM, que son 2 de las universidades más grandes del país, con mayores reconocimientos, mayor desarrollo en labor científica, o sea, son las universidades premium top públicas del país, y son las 2 que participaron, las más grandes, entre otras que son de la zona de Ciudad de México. Pero bueno, estas 2 universidades empezaban a tener alza en lo que se les cobraba por la inscripción. Hablamos que todavía eran en miles.
Entonces, pues fue antes previo a la La devaluación de la moneda en el 91. Pero, pues bueno, era una alza que pues a lo mejor decíamos, ay, pues son centavos o son unos cuantos miles, que hoy serían unos cuantos pesos, pero no. Si tú te vas a pensar que era una familia de mexicanos que tenían 5 o 6 hijos, como pues eran aquellas bonitas tradiciones mexicanas. Yo creo que 5 o 6 te quedaron cortísimos. Es que yo me voy por nuestros padres, pero si hablamos de nuestros abuelos, 14, 15 y 3 muertos, ¿no? Porque desafortunadamente así era la época. Sí. Pero bueno, hablemos de una familia promedio mexicana en los años 60, 8 hijos. De esos 8 hijos, papá y mamá eran obreros, peones de alguna industria, de alguna empresa, y la economía del país siempre ha fluctuado como lo es actualmente. No, las desigualdades y la gente tenía que estudiar y trabajar y todas las, cómo se las veían de difíciles y todavía les incrementas las cuotas. Y deja de eso, o sea, probablemente mamá no trabajaba, solamente era papá. Porque en ese tiempo era complicado. La tradición. Exactamente, que salían de una fuerte. tradición. O sea, si actualmente de repente hay lugares donde todavía es muy tradicional ese tema, anteriormente pues muchísimo más, ¿no? Porque, amigos, no hay que ser muy críticos para decir que pues tristemente nuestro México es un México muy Rezagado. en muy ciertos rezagado y aspectos. ciertamente con una tendencia machista, ¿no? Entonces, en ese Sí. tiempo, pues muchísimo más. Era algo de la época. Sí. Y pues era difícil en ese momento hacer frente a esos gastos y pues la autonomía, ¿no? La autonomía de las universidades. Tengo entendido, no sé si leí bien, había un tema con el rector, ¿no? Que lo querían despedir, lo querían destituir. Y pues fue cuando los estudiantes empezaron a manifestarse, ¿no? Un poquito para defender a su rector. Entonces de ahí vino y empezó a surgir toda la problemática y todo empezó a raíz de eso, pero los jóvenes empezaron a organizarse, a generar sus comités, empezaron a llamar a más estudiantes y obviamente los jóvenes cuando estás en esas épocas, tomando en cuenta que estás pues azotado por las desigualdades, azotado por las necesidades, la frustración de la época de no poder llegar a fin de mes, ¿no? Si lo vivimos ahora en aquellas épocas, pues mucho más con un régimen autoritario donde no valía de nada tu voto, no importaba porque era un solo partido, era un país de un solo partido, ahorita ni lo podemos imaginar yo creo, ¿no? Pero en esa época era algo pues horrible, ¿no? La situación del país. Exactamente, entonces pues ver que se acercaban contigo otros jóvenes de tu edad, igual de rebeldes, igual de críticos, sentir esa sensación de acompañamiento, de comunidad con los demás, supongo que los hizo pues agarrar más valor y poder enfrentarse a ese régimen, sentir que estaban generando algo, que es algo que todos tenemos, ¿no? Cuando eres joven, amas esa sensación de que estás trascendiendo en tu entorno, Sí. ¿no? Cómo salimos de las carreras. ¿Qué estás haciendo que te algo vas diferente? que te vas a comer el mundo, estás en la prepa y piensas que eres el más chinguetas, lo que sea, ¿no? Y esos chavos, imagínense en esa época, ver que se les empezaba a sumar gente, dijeron, pues vamos a organizarnos bien y además nos acordamos de lo que pasó en Morelia. Sí. Así que no se los vamos a dejar olvidar. Aparte fue un movimiento estudiantil donde participaron muchos profesores, güey, o sea, era Porque Era los vieron conjunto. convencidos a los chavos. Era conjunto. Eso es algo increíble, lo que estás diciendo. No, ¿y qué creen? Eso de que quería quitar la autonomía de la institución de la UNAM también pasó en Morelia. De hecho, por eso empezó todo el conflicto también, porque querían quitar la autonomía de lo que viene siendo la Casa de Estudios de la Michoacana. Querían sacar a lo que era Arriaga, porque estaba muy metido ya en los temas de la Michoacana y le estaba robando autonomía. Entonces, eso es algo que se vuelve a repetir, o sea, no es algo totalmente ajeno. Hay un libro que tenemos aquí que no es de adorno, sino tiene una finalidad, y es justo para entrar más de lleno a este tema. Es un libro que estamos leyendo actualmente, bueno, que ya terminamos de leer. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo actualmente,
Y es un libro que es La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Es un libro que, si no lo has leído, lo voy a poner un poquito más por acá. Si no lo has leído, si no has tenido la oportunidad de leerlo, la verdad es que sí te invitamos a que le des una chequeada. Es un libro que va desde lo histórico. Es un libro que recapitula, que junta un montón de testimonios, no solamente de estudiantes, no solamente de integrantes de la Comisión Nacional de Huelga de la época, sino que también recapitula un montón de testimonios de madres, de estudiantes, del sector obrero, del sector industrial, maestros, políticos. La verdad es que es un libro que tira muchísima información, que te pone en un contexto tremendo sobre cómo era la época, sobre cómo se estaba viviendo. Tiene un calor en la forma en la que está narrado, porque yo pienso que está tomado tal cual como lo dijo la persona de la época, que traía un calor muy significativo, muy característico del DF de los años 60. Aquí está muy marcadísimo, y si te pones a pensar, dices, pues es que así hablaba mi papá, o mi papá estuvo ahí, ¿no? Y es donde te lleva el libro de una manera muy increíble a la época en lo que se estaba viviendo. Ahorita decíamos, bueno, pues uno de los puntos en los que se estaba buscando era salvaguardar esa autonomía, era una de las demandas, por supuesto que sí. También se buscaba la libertad a presos políticos, que en ese momento no eran más que personas que integraban la Comisión Nacional de Huelga, y que estas personas habían sido presas, es más, no presas, habían sido secuestradas de forma muy bizarra, si hoy lo vemos de esa manera, porque llegaban e irrumpían dentro de las escuelas y se los llevaban. Recordemos que estas personas que integraban la comisión no eran más que estudiantes de la época, o sea, eran estudiantes de entre 18 o 20 años, y que escuelas que recuerdo que maneja el libro, pues de filosofía y letras, decía de la UNAM, del Politécnico, y gente que te lo maneja, estudiantes más bien, que te maneja desde, pues son los fresas, son los alzados, ¿no? Y hasta, no, pues yo soy hijo de un obrero, yo vengo desde abajo, mi familia no la veo, me voy desde muy temprano a estudiar, cuando regreso muy noche, porque pues también recordemos que los traslados en Ciudad de México siempre han sido pesadísimos, y esa es la realidad que te maneja este libro, ¿no? Entonces, sí es un libro que vale muchísimo la pena darle una mirada, por eso está aquí, te lo recomendamos para que te empapes un poco más. Inclusive este libro es poco lo que maneja, pero desde aquí te va abriendo ese preámbulo de lo que pasaría en Morelia y cómo sería posteriormente en Tlatelolco. Otro de los puntos que se manejaba era pues precisamente la desaparición del cuerpo de granaderos, que recordemos que pues estas personas, curiosamente, no eran personas que quisieran causar daños a los estudiantes en las diferentes manifestaciones que hubo, porque no solamente fue una, sino eran personas que tenían un trabajo, es decir, tenían un sueldo, eran policías, dependían de ese sueldo para poder llevar el sustento a su casa. Ajá. Y es una forma muy grotesca, muy, muy dura, de que testimonios que están aquí por parte de ellos mismos te digan, ¿sabes qué? Nos ofrecieron tanta lana, ajá, por llevar, por estudiante, por llevarlos golpeados o por detenerlos, y nos pagaban, o sea, yo me lo imagino como así, ¿no? Está aquí formado el oficial menganito y atrás de él trae a 10 estudiantes secuestrados, y entonces a ti te toca tanta lana por los que trajiste, ¿no? Y al lado está el otro y el otro. Eso es lo que en realidad estaba pasando, y es durísimo, es muy duro saber que aunque tú no quisieras ser parte de, tenías que hacerlo porque pues te estaban pagando un sueldo. Sí, no se puede satanizar a todos los que pertenecieron a las policías y al ejército de esa época. Hay policías chidos. Hubieron quienes sí tuvieron el valor de renunciar. Sí, hay testimonios de precisamente aquí. Otros que pues la necesidad no se justifica, no se justifica, se llega a entender un poco por qué lo hicieron, pero no se justifica para nada, y quizás había otros, pues sí, seres deleznables, horribles, que lo hacían con gusto. Ojalá que estén muy a gusto en el infierno. Seguramente lo están. Otro punto muy importante era la destitución de los jefes policíacos, precisamente por estos atropellos que ya se venían dando, no el día 2, sino previo, meses atrás, lo decía. De verdad que el libro tira hacia una cosa increíble. Hay una prisión, no estoy muy seguro si existe todavía, que es Lecumberri, donde
a diestra y siniestra capturaron a infinidad de estudiantes. Y no estudiantes. Previos al 2, a las marchas, a la marcha del silencio y todo lo que pasó. Hubo muchísimas personas que por solo estar en los meetings los agarraron y se los llevaron y los incriminaron. O sea, era cosa de que, bueno, tú di que conoces a fulanito de tal y que tú estuviste en tal lugar y fírmame. Con tortura. Ese es el otro punto. Algo que no es nuevo, tristemente, ¿no? Sí, no, definitivamente no. Y el punto es, te voy a violentar física, mentalmente, y fírmame, y después, sin que haya un juicio, ya estás detenido en Lecumberri, que es una prisión que estaba, o esperemos que ya no esté, atarragada, llena de profesores. Imagínate que tu profesor de filosofía, de historia, de tu carrera, esté detenido, preso solo porque formó parte de un meeting, ¿no? O sea, eso es... No el maestro que te cae mal, no el maestro que quisieras que estuviera ahí. Ese no. Ese sí mete. No, definitivamente no, pero sí que tu maestro, o a lo mejor al revés, el maestro que es chido, el maestro que intelectualmente es competitivo. Probablemente es el que terminó ahí. Probablemente no, es el que terminó ahí. ¿Por qué? Porque estos profesores son los idealistas, son los que siembran esa semillita de conciencia y al final del día deja una huella. O sea, todos hemos tenido un maestro que nos ha dejado una huella, quiero yo creer, ¿no? Imagínate que ese maestro que te dejó una huella es el que termina preso y que tú te cuestionas, bueno, pero ¿cuál es su delito? ¿Alzar la voz es su delito? Haberse besuqueado con Dante no es un delito, es algo pasional. Y consensado, porque creo que tú quisiste. Lo disfrutó. Había otro punto muy poderoso, era la indemnización a los familiares de todos los que en aquel momento hayan fallecido y que en conversaciones con, no sé cuál es la palabra correcta, del gobierno, de la mesa de parte del gobierno, se habían sentado y habían dicho, sí, no hay problema, o sea, si hay daños a terceros, vamos a responder. Solamente fue una forma de darles a tole con el dedo, como decimos aquí en el país. Fue una forma de callarlos para que no pasara algo más grande. Y sí se había acordado que ese punto iba a estar cubierto, nunca pasó, nunca se dio. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de hechos sangrientos. Fue otro punto que se estuvo buscando ahí. Eso es terrorífico, o sea, hechos sangrientos. O sea, imagínate el hecho de que haya muertos, de que haya corrido sangre en esas situaciones. Un general que vamos a mencionar más adelante, supongo yo que tira por ese lado, o sea, que tú estés exigiendo justicia por un crimen político y que quede impune. Eso no pasa en México, ¿estamos de acuerdo? No, eso no sucede en el país. Nuestra Suprema Corte de Justicia hace su trabajo como debe hacerlo, ¿no? Sí, por eso es que ahorita en el país estamos sufriendo una revolución tremenda. Sí, creo que estamos sufriendo una revolución tremenda, pero estamos hablando que pasó 56 años después. Desde ¿no? esas épocas, y sí lo dice ahí el libro, de que hubieron muchas causas que tenían argumentos para ir a la corte y solicitar que les respetaran sus derechos, y la corte, como si nada, los dejó presos, no les hizo caso a sus demandas. Entonces es un régimen que venía podrido desde quién sabe cuántas décadas y que no termina de salir, ¿no? Con esto no quiero decir que todos son unos corruptos, que todos son porquería, no, pero muchos sí. A ver, político que nos puede hacer algo, no estamos hablando de ti, tú eres chido, eres chido, no tenemos nada contra ti. Y somos de Monterrey. Pero a ver, de esta historia es muy importante, yo creo que pues ve, hasta eso, ¿no? Hasta el temor que nos da hablar de temas. Aquí no le va a dar miedo, o sea, realmente. Pero imagínense, o sea, este tema del 2 da muchísimo. Aquí en Morelia, regresando a estos mitos urbanos, existe la leyenda de que hay una persona.
es una persona que aquí los de Morelia probablemente lo conozcamos mucho, la verdad ya no lo he visto, espero que el señor esté bien todavía, pero aquí lo conocíamos como un loquito del centro, que ya después estudiamos carreras donde ya sabemos que no es un loquito, simplemente es una persona que sufrió tal vez algo muy pesado. Bueno, esta persona la pueden ubicar porque es una persona que se sienta exactamente en donde era anteriormente la papelería Madero. Y esta persona se metía papel en su chamarra. La lógica es para no pasar frío. Claro. Pero obviamente pues uno como pues niño cuando lo veía era como de ¿por qué hace eso? No entendíamos la dimensión de por qué lo hacía. Bueno, el chiste es que dicen los estudiantes de una casa de estudios que está cerca de ahí, donde le dan como hospedaje para que él se pueda dormir ahí, dicen que él fue un preso político del movimiento del 68, de la Ciudad de México, y que le dieron una tremenda golpiza. ¿Y lo dejaron mal? Y lo dejaron mal. No recuerdo, la verdad, tal vez es a modo chisme. Estoy hablando desde la mera ignorancia. Que era un profesor o un alumno muy brillante y hasta él como que de repente te llega a platicar cosas así como, pues que tienen hilo, ¿no? Sí. Pero dicen que después de la golpiza que recibió quedó mal y que a mucha gente de ese movimiento las fueron aventando a otros estados. Y eso es lo que dice, cuenta la leyenda. Yo leí otro libro que se llama Los Mártires de la Democracia, lo leí hace años y ahorita que lo dijiste, ya no me acuerdo bien de qué movimiento hablaba, pero sí narraba también un hecho igual, del hermano que estaba contando, de que era también muy activo, un estudiante muy activo de movimientos estudiantiles y todo eso, y lo torturaron al grado de que quedó... ¿Man? Sí, con esquizofrenia, o sea, decía ahí como casi autista, o sea, totalmente así quedó desconectado. Justamente así quedó. Haz de cuenta que si tú llegabas a tratar de como platicar con él, él no te entablaba una conversación, pero de repente había momentos como de lucidez que lo sabemos que de repente llegan a tenerlos, y sí era una persona lúcida, pero de repente otra vez se volvió a desconectar. Sí, el hilo pues Sí, exactamente. Y no está tan lejos, porque justamente en este libro pues recordarán que hay una parte que de hecho a mí, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Cuando la realidad supera la ficción, y creo que los temores más reales son precisamente los tangibles, no que tú leas un libro de terror o veas una película en el cine y te causa ese miedo, ¿no? Pero pues algo que lo puedes vivir en carne propia, es algo que yo creo que nadie estamos preparados para ello. Sí hubo una serie de atropellos infernales, hubo una serie de violación y privatización de la libertad, de los derechos. Privación, sí, privatización es otra cosa. Lo que hizo Peña Nieto. No, pero la realidad es esa. Otra cosa de lo que se me estaba yendo es... hubo un despliegue de armamento militar, tanques concretamente, que paseaban por la ciudad de Morelia. Eso pocas o solamente se ve en el desfile, a partir de la otra tragedia que hubo en Morelia, que fue en septiembre, recordarán el tema de los granadazos. Sí. De ahí en adelante se ha hecho un desfile más militar, pero nunca se ve que por las calles de Morelia transite un tanque. Eso no, estamos en tiempos de guerra todavía, esperemos nunca pase. Pero en Morelia, cuando fue en el 66, hubo un despliegue de armamento tremendo, incluidos tanques. Entonces, para los estudiantes fue, pues, ¿qué está pasando aquí? Misma situación que se repitió en Tlatelolco. O sea, fue una situación que se salió de las manos y deja pues esa mancha tremenda en el país, ¿no? No, y este 68 es parteaguas para muchas historias que son realmente mórbidas. En el 68 hubo algún por ahí general, no sé, de la policía, no sé si era general, pero después me gustaría que pudiéramos platicar de él en otros podcasts, del famoso Negro Durazo. O sea, y es como su primer escalón de esos pininos de las porquerías que llegó a hacer. Sí, no. O sea, entonces imagínate. Lo más negro del negro. Lo más negro del negro. Entonces imagínate, justamente Morelia vive esta situación donde existía una fuerza política totalmente que quería reprimir a la gente, y lo replica de una magnitud enorme en la Ciudad de México. O sea, está fuerte, es una dimensión muy, muy fuerte. Los pongo en contexto, chicos. Imagínense ustedes
están yendo a la prepa, los que siguen ahí, imagínense ustedes yendo a la prepa, los que ya salimos de la prepa, imagínense yendo a la prepa, demandando algo y justamente ven cómo llega una horda militar contra ustedes. En verdad es impresionante. Yo ahora, siendo de prepa, yo ahora viendo un camión de militares o una patrulla, me cruzo Con más eso la calle cuando veo, perdón, policías del mundo, pero me cruzo más la calle cuando Da veo miedo. policías que cuando veo gente... Sí, hay policías buenos, como bien Sí, lo dices. sí. Yo realmente creo que he tenido suerte solamente en mi vida. Yo creo que me han tocado 2, 3 policías que no hacían bien sus funciones. Pero la verdad es que me ha tocado gente bien, bien chida. Una vez, o sea, les platico, una vez se me ponchó una llanta y yo me aviento, mi carro lo empiezo a llevar en contra del sentido de la calle. Llega una patrulla y me dice que qué onda. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Se me ponchó una llanta. Se los juro que cerraron la calle desde donde nacía la calle para que yo pudiera llevar mi carro en contrasentido para poderlo guardar. O sea, en verdad, les juro que he tenido Qué muy chido. buena suerte, he tenido Y policías se que la les verdad valen agradece. oro y qué chido, esos debería de haber más, en verdad debería de haber más, pero desgraciadamente lo malo a veces pesa más que lo bueno, ¿no? Entonces, Hay muchos buenos policías, lamentablemente en los testimonios que hemos leído y sobre todo del evento que estamos hablando ahorita, hay muchos que se prestaron a, sí, obedeciendo órdenes, que yo no sé qué tan mal tienes que estar de tu cabeza para obedeciendo una orden. O que digas que es en cumplimiento de tu deber, ¿no? Ajá, lo entiendo si el otro está armado, dice, no, pues dale. Ay, Claro, híjole, pero no guardé la frase, pero está aquí y no lo tenía en el Kindle, no lo guardé. El chiste es que hay una frase de una mujer que igual la secuestran, o sea, la privatizan de su libertad, una estudiante previo al 68, y a ella le están pidiendo los oficiales que la tenían detenida que revele la ubicación de los líderes que encabezaban la Comisión Nacional de Huelga, y esta persona pues en realidad sí conocía, o al menos en la parte del testimonio conoce a una de las personas, pero no revela precisamente en dónde está porque pues ella no lo sabe, o sea, la realidad es que lo desconocía. Entonces le dicen, ya sabemos que tú sabes, y ya aparte te delató la tita o algo así, creo que la menciona, que fue alguien que también tuvo mucho peso en el movimiento. Y le dice, pues si ya sabes dónde está, pues ¿para qué me preguntas? Pues ve y pregúntale a ella si ella me delató. Y ella narra que hay diferentes personas a las que están golpeando y los policías, ¿no? A ver, ahora sí, cabrones, a ver si sí muy rudos, a ver si sí muy fuertes. Ahora sí dejen su V. La V era como la firma de venceremos, o de victoria, que se plasmaba en cada una de las manifestaciones que se hacían. Y ella les contesta, es bien fácil burlarse de alguien cuando está desarmado y no se puede defender, ¿verdad? Y a mí esa frase la guardé porque la quería traer, pero no la dejé ahí al Kindle. Pero se me hace muy poderosa el que alguien de esa edad, que creo que, no sé, no dice la edad, pero supongo yo que 18, 20 años, tenga ese valor para encarar a alguien cuando estás viendo que está golpeando a alguien más, siendo mujer en los años 60, y que todavía le tenga el valor de decirle eso a un oficial, ¿no? A un policía. Es muy valiente que te burles de alguien cuando no se puede defender. Habla de la clase de personas que vivían en esa época, ¿no? A mí se me hace algo muy poderoso, se me hace algo muy fuerte, porque también en diversos testimonios las personas nunca se ve que tengan miedo. O sea, eran personas que de verdad tenían un ideal, luchaban por una causa, y una de las cosas más poderosas con las que no podía contar el gobierno era que no solamente los estudiantes eran estudiantes los que marchaban, tocaron tanto y literalmente tocaron tantas puertas, ellos boteaban, lo que conocemos aquí como pues, la cooperacha en el bote, valga la redundancia, pero ellos boteaban para poder costear la propaganda que difundían, algo que no salía de la bolsa del pequeño burgués, ¿no? Sino salía del mismo pueblo para costear la propaganda que se difundía en el pueblo. Entonces la ama de casa ya soltaba un peso cachetón de los de plata de Morelos, ¿no? Y la gente, ellos mismos
apoyaban y veían las iniciativas que, como todo, ¿no? Había una parte en contra, testimonios Sí. también que tiran hacia el otro lado de, pues esos no son estudiantes, Ajá. esos pues nada más vienen a tirar el No sirven desmadre. para nada. Sí hay testimonios como lo hay en el país, hay testimonios a favor, testimonios en contra, claro que eso siempre va a existir, pero se nota que una marcha que estaba diseñada para que fueran 100,000 estudiantes se convirtió en una marcha de 500,000 Sí. en el Zócalo, o sea, eso Sí. es impresionante y que jalara, de hecho te habla cómo se unificaron el sector obrero, el sector ganadero, el sector Ajá. industrial, porque creían realmente en lo que se estaba Porque demandando, ¿no? los chavos lograron transmitir su mensaje de tal forma que los obreros que traían también sus broncas con los sindicatos dijeron, pues estos chavos se ven organizados, estos chavos se ven entrones, estos chavos se ven valientes y les pasaban sus demandas. Oigan, ahora que ustedes ya están pues, consolidados, que se están manifestando, ayúdenos a transmitir nuestras demandas también del sector obrero que estaba en contra de los sindicatos charros, que desafortunadamente siguen existiendo. O sea, Ahora se llaman sindicatos blancos. uno no puede tocar ya ninguna organización porque, pero bueno, sindicatos corruptos, porque está bien el sindicalismo, nada en contra de los sindicatos, todo bien, son para defender los derechos de los trabajadores, de los obreros, pero se infiltró gente de la peor calaña de absurdos, no sin ninguna conciencia, no veían a favor de los obreros, veían a su propio favor, pero bueno, no se puede tocar ese tipo de intereses. Pero desde esa época los obreros empezaron a ver que los estudiantes tenían fuerza y les pidieron que les ayudaran. Y fue por eso que se empezó a sumar también la clase obrera y campesinos, incluso movimientos de campesinos, para sumarse a esto que lograron los estudiantes iniciar. Entonces, igual, tampoco generalizar que ser estudiante ya es ser bueno o ser un prodigio, no se puede generalizar porque lo hemos visto, ¿no? Hay gente que sí va a las marchas nada más a hacer desmanes, Sí. que también hay infiltrados que lo decían aquí, que el PRI metió pandilleros Sí. para que fueran a hacer desmanes y que se creara una mala reputación Para de el los movimiento. estudiantes. Ajá. Sí. En todas las marchas existe eso. Sí, algo que es se repite. ¿cómo se llama? El grupo de coalición. ¿De choque? De choque. ¿no? Ajá. Le El grupo de llaman choque. el grupo de choque. Entonces, definitivamente, y habrá otros que no son infiltrados, que sí van nada más a hacer su despapalle, pero tener una causa justa, siento que es lo que les da más fuerza a esos Que movimientos. está el famoso grupo infiltrado en la noche de Tlatelolco. El batallón. Ajá. Ah, Que tenían un El guante. guante, Ajá, sí. tenían un guante Sí, para sí. identificarse de. ¿Era el batallón Olimpia? Ay, no me acuerdo. Sí, creo que es el batallón Olimpia. Los del guante blanco, Los del guante ¿no? blanco. Sí, es que, bueno, antes de que ya nos metamos ahí, o sea, hubo diferentes manifestaciones. Una de las más grandes y las más recordadas, pues es la Marcha del Silencio. Esa se suscitó en septiembre, no recuerdo bien el día, pero fue en septiembre, o sea, a escasos días, no, ni siquiera un mes, fue creo que a mediados del mes de septiembre, la Marcha del Silencio, que fue precisamente eso. Lo que se buscaba con esta marcha era demostrar al gobierno, tras toda esa sarta de difamación que se le había generado al movimiento por estos grupos de choque, por todo lo desatinado que pudo haber parecido y desvirtuado que pudo haber generado las hazañas que hizo el gobierno para con el movimiento. Esta Marcha del Silencio lo que buscaba era dejarle claro al gobierno que los estudiantes no solamente sabían salir a las calles y gritar para demandar algo, sino que también a través del silencio era una mayor, o sea, Una mayor muestra de... es como decir que el silencio puede gritar más fuerte, ¿no? Es poderoso el mensaje y más poderoso fue que todos salieron maestros y alumnos a caminar a las calles. Se fijaron varios puntos en el Distrito Federal de la época y ellos salieron con trapos sujetos a la boca precisamente para evitar
y era un movimiento que narrado aquí nos lo dice, que caminaban ellos y la gente que iba en la calle, transeúntes que iban pasando y veían la manifestación, tomaban esa parte de creer en el movimiento y se fueron pegando, caminando juntos, sumando a la caminata, y al final algo que parecía ser 100,000 personas se volvió una locura, fue algo impresionante. Decían que era tanta la conmoción que causaba que muchos estudiantes caminaban, iban llorando, y pues muchos decían en testimonio, ¿no? De que no es momento de llorar, o sea, todo lo contrario, es momento de caminar con la frente más arriba, porque precisamente estamos demostrando y dejando un punto bien claro, ¿no? Que el silencio hace más ruido, y eso para mí es un mensaje poderosísimo. Sí, pensar que a pocos días iban a ser acribillados a balazos, por eso yo creo que no se debe olvidar, porque se les debe reconocer el valor, la entrega que hicieron. Pocos arriesgaríamos en esta época nuestra vida por una idea, ¿no? Entonces, definitivamente honrarles, reconocerles, los que sean familiares de esa gente, nunca olvidarlos. No, pues es que mi mamá tenía un hermano que falleció en lo de Tlatelolco, pues seguir honrando esa gente anónima que nunca vamos a saber cómo se llama, pero que dejó su vida por una idea y seguir, porque hay una frase que dice de ser joven, no me acuerdo muy exactamente, ya después la investigaré y la traeré para otro, pero ser joven y no ser revolucionario es una contradicción incluso biológica, ¿no? Sí. O sea, como jóvenes tenemos que ser críticos, para ser críticos hay que informarse. Aquí nosotros le dimos una repasada a este evento porque pues creímos que era importante para iniciar, para tocar el tema. Aparte por el mes en el que nos encontramos en octubre, no quisimos dejar pasar la oportunidad de este tema, tocarlo en este mes. Ajá. Y precisamente abordarlo desde la perspectiva de dónde surgió el movimiento previo al 68, que Ajá. fue en Morelia. O sea, de verdad, déjenos en la caja de comentarios si ustedes sabían que lo que pasó en el 68 tuvo su origen en Morelia. O sea, para mí personalmente, que fue algo que estudié de la secundaria, fue un dato que pasó inadvertido, curiosamente estudiando en Morelia. Curiosamente, teniendo profesores que me impartieron en Morelia esta clase. Ajá. Y nunca se me dijo que en Morelia había pasado esto. Entonces, Ajá. ese es un punto muy importante. ¿Cómo vas a despertar el pensamiento a la edad de 12 o 13 años si no hay quien lo incentive, si no hay quien te guíe? O sea, tú puedes ver, bueno, hablo a principios de los años 2000, que más o menos estábamos por ahí en la secundaria. El internet todavía no existía como lo conocíamos y tampoco era tan accesible para todos, ¿no? Como lo es ahora. Entonces, ¿tú cómo ibas a ir a investigar que esto había pasado en Morelia? Se entiende mucho. Los periódicos no hablaban. No había nada en los periódicos. Radio, obviamente la radio ya no iba a hablar de eso. Obviamente, aquí en Morelia, año tras año, se conmemora este evento. La ciudad colapsa, porque es una realidad, colapsa, porque hay pues una marcha que inicia desde, para las personas que son aquí, pues bueno, desde el monumento. No es cierto, empieza en Tarascas. Ajá. Y termina en el monumento. Y ahí se van sumando, es como el punto más fuerte, ¿no? Y bueno, cuando yo estuve en CEU, también es un día que más se conmemora para decir no hay clases, vámonos a la marcha. Uh-huh. Y pues tú te vas, tranquilamente te vas, sí te vas. Ya vas de clases. No tienes clases. Esa es como a mí me tocó vivirlo, y realmente hay mucho. Obviamente esa conciencia llega pues a esta edad, ¿no? Esa conciencia llega cuando ya eres más crítico, cuando ya ves la problemática de un país, cuando ya ves que esa misma represión y opresión sigue sucediendo. Uh-huh. Te vas haciendo más objetivo, te vas puliendo en los ideales, te vas puliendo en la política del país y en la falta de democracia. Entonces, esas son cosas que van pasando un poco más adelante. Pero bueno, cuando esto pasa, lo que les comentaba de la Marcha del Silencio, pues fue el preámbulo hacia la Plaza de las Tres Culturas, que es principalmente donde ya detona todo el conflicto. También fue una marcha pacífica, fue una marcha que ahí se generó un mitin y pues se tocaban los puntos que habíamos platicado. Se mencionó
la represión a las instituciones, la autonomía, juicio político, etcétera, etcétera, todo eso que ya platicamos ahorita. Y ahí es donde empieza a ver lo que comentaba Juan sobre este batallón Olimpia. Fue un grupo paramilitar infiltrado que de acuerdo a cómo se cuenta o cómo se nos ha metido en la parte de la historia, pues fueron los primeros que dispararon para causar esa respuesta por parte de las Fuerzas Armadas del país. Y pues desafortunadamente sucede lo que conocemos, ¿no? Ahorita estaba buscando aquí, que digo, para eso está la computadora. Lo que medio conocemos, porque... Sí, totalmente. Hay estudios, totalmente. Ya si a ti te interesa, hay documentales, hay películas, hay libros. O sea, esto es una pequeña embarrada, básicamente. Creo que el punto más fuerte aquí es decir, esto se originó en Morelia. Ya lo sabías, ya lo conocías. Y pues obviamente lo que buscamos es que te interese, que te llame la atención, que te guste y que profundices el tema, que lo investigues. Y se vale desmentir lo que nos Por supuesto. explicado. Y aquí es donde uno dice, a ver, Ulises, Dante, Juan, ¿dónde está el terror en esto? En lo que les acabamos de platicar, chicos. Yo creo que es algo que es un terror vívido, es un terror que en verdad no debemos de olvidar. Este libro es de terror. Es terror, propiamente terror. Tal vez no horror, pero sí terror. Sí. Un terror que si tienes, insisto, familiares que lo vivieron, acércate con ellos y vas a ver cómo la historia que te van a contar en verdad es de terror. Sí. Esto es terror y terror puro. No una niña que te sale, no... un loco Un payaso, que se come al hermanito en una coladera. No. Que son muy buenos. Sí. Son buenísimos. Chulada. Pero a lo que voy es un terror real. No siempre vamos a hablar tal vez de un terror real, pero en este caso vimos la oportunidad por la fecha, como lo dice Ulises. Sí. Y realmente, como lo dices, este tema es está así enorme, mimísimo. Da muchísimo. Da para todos lados. Es muy probable que tú que nos estás viendo digas, les faltó decir esto. Sí. Es real, Sí, es totalmente. un tema que abarcaría yo creo que 10 horas y no termina. Simplemente hay historiadores que han dedicado y consagrado su vida a ello, ¿no? No buscamos como generar un análisis muy detallado, muy profundo, sino simplemente poner información sobre la mesa, cuestionable por supuesto, pero eso es lo que buscamos, que la gente cuestione, que la gente dude, para que precisamente vaya e investigue por su cuenta, lea. ¿no? Y lea. Este libro sí o sí te lo recomendamos. Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, y ahí es donde tira principalmente porque hay una película que yo la vi cuando era niño. Y de hecho estoy buscando justamente quién la hizo porque me da un miedo horrible. Pudiste haber visto Disney, Toy Story. Yo leí Los hornos de Hitler a los 10 años. Sí, o sea, si leíste Los hornos de Hitler a los 10 años, probablemente ya sabías que el terror era lo tuyo. No sé qué me da más miedo, ahora que lo pienso. Los hornos de Hitler es brutal. Pero Rojo Amanecer, que es una de las películas del director Jorge Fons. O los cuentos de Barbie, tal vez también pudo haber sido algo de terror. Bueno, ya cuando Barney ya lo ves desde el otro lado, del lado oscuro de Barney, da miedo. Pero Rojo Amanecer es una película que toma un poco de la ficción y no ficción, porque agarra muchísimo de lo que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas. Y es una película cruda, devastadora, súper ambientada, da miedo. Yo recuerdo, sí la vieron, ¿no? Sí. Ese final del niño caminando sobre cadáveres. No spoilees. Sí la vi. Bueno. No, digo, si no la has visto, spoiler alert después de que ya dije cómo acaba. Pero definitivamente es una película que sí te va a meter mucho hacia lo que pasó. Yo no creo que no supere lo que realmente pasó allí. O sea, fue brutal. Y aparte, pues, ahí no terminó. O sea, uno pensaría, bueno, ya apilamos cadáveres. Desapareció. Yo no concibo la idea de zapatos ensangrentados. No, es que imagínate, tú y yo fuimos a la misma prepa. Eh. Imagínate que nos juntábamos en bolita Sí, ya sí, con sí. nuestros amigos.
Que un en ese saludo momento para todos llegue. los amigos. De la Eh, prepa 3, si es que todavía nos Ajá, están viendo la ahí. tres, ajá. Saludos. Imagínate nada más que hubiera sido de cotorreo, güey, de porque se armó la bolita, vámonos a manifestar al Sí, centro. no. Y que Que de era repente muy ves posible. cómo van cayendo tus compas a Sí. balazos. A ver, No. imagínate. Después de ese suceso, regresas a clases. De Ah. esa bolita de 10, llegan 2. No. Sí, no había pensado en eso, pero es brutal. Imagínate que tu mejor amigo haya perdido la vida ahí. Imagínate que tu hijo ya no regresó a casa, o tu nieto, o que tu papá está en la cárcel y no tiene fecha para salir porque el sistema lo agarró y aunque es Y lo inocente, inculpó. está inculpado porque tú sabes que tu papá no, sí era idealista, pero no era, o aunque haya sido, o sea, el que haya sido partícipe de un movimiento o de una manifestación no lo vuelve un criminal. Al menos en México tenemos El no coincidir con 20 criminales con el gobierno no con es- delitos comprobables por encima de un idealista. Güey, es que a veces las historias que me cuentan en libros como este y en otras historias de internet, es, güey, iba pasando por ahí. Ah, O sea, es Sí. el que agarraron porque pues ni siquiera estaba cuidando, güey, iba Sí. saliendo del trabajo. totalmente. Les cuento, o sea, no nos vamos tan lejos. Yo tengo, bueno, el papá de mi mamá escuchó un disparo en el centro de Morelia. Él va a ver qué pasó, meramente por chisme. A ver, justifíquenlo, no se puede. Creo que todos hubiéramos sido partícipes de hacer algo así. Sí. Bueno, él fue así. ¿Y qué creen? Lo detienen y lo culpan que él había asesinado a la persona. Su abogado demostró que no tenía pólvora, no tenía nada que ver con eso, pero lo culpan porque tenía un tatuaje en el pecho. Estamos hablando de tiempos, hace mucho tiempo, donde un Solamente tatuaje era criminal. eras Ajá. el criminal. Solamente en la casa. Aquí hay un criminal. Que hay varios criminales. Entonces, imagínense, estamos hablando de un contexto donde tenían ese poder y ese alcance. Si hoy en día lo pueden hacer, Sí. imagínense antes cómo era. Entonces, Sí. mi abuelo estuvo preso por un crimen que no cometió, o eso nos han dicho a nosotros. Quiero pensar que es así. Que mi abuelita era inocente. Que era inocente, mi abuelita. Si alguien tiene pruebas de la invasión, Mándenosla por aquí también. porque sigue preso. Porque ya quiero ver a mi abuelito. No, ahora, bueno, ya sabemos lo que pasó en el 2 de octubre, ya sabemos cómo terminó esa historia, sabemos que hay responsables, claro que lo sabemos, hay un general que fue el mismo que fue partícipe en lo que sucedió en el 66 en Morelia, fue maestro de ceremonias aquí y pues allá no perdió el protagonismo. Esta persona, después de que sucedió ese evento, solamente se dio de baja y murió por ahí del 73, unos cuantos años después, en la comodidad de su casa, ¿no? Nunca fue enjuiciado, nunca tuvo un delito que perseguir, porque pues él seguía órdenes, ¿no? Y órdenes pues desde muy arriba, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz sale del país, bueno, más bien sale de la presidencia, se le conoce como uno de los peores presidentes en la historia del país, y hasta ahí, bueno, uno de los muchos peores presidentes de la historia de México, y tampoco recibió nada, una impunidad tremenda en el país, que es lo que más nos azota, ¿no? Ahora, ¿cómo creen ustedes que eso se vive hoy en día como una memoria histórica? ¿Cómo lo vivimos todos como sociedad, como una memoria colectiva? Yo no sé si sea porque no estoy luego a veces tan al tanto de las redes, pero siento que sí se va desdibujando un poquito lo del 2 de Desvirtualizando. octubre. Y los que participan, ojalá que lo estén haciendo realmente por la conmemoración del evento, ¿no? Por la importancia, con el respeto que se merece, y no sea simplemente por perder clases, que sea simplemente por ir a viajar en un autobús robado, ¿no? O lo que sea, sino que sea realmente para conmemorar a esos estudiantes, esas personas que fueron valientes, que se enfrentaron a un régimen, Y a un sistema. sí, a un régimen y a un sistema, porque se les unieron los obreros y los campesinos, pues totalmente autoritario,
que hacía uso de la fuerza de manera arbitraria y además sin ningún tipo de respeto por los derechos humanos. O sea, y se enfrentó, o sea, sabían a lo que iban, porque igual leyendo este libro van a ver que los chavos decían, sabíamos que iba a haber una respuesta por parte del gobierno y aún así lo hicimos. Sí. Entonces, ojalá que sigamos conservando esa valentía de poder cuestionar, de poder hacer una crítica fuerte al PRI, al partido que sea que llegue a estar. Al que esté en el mando. Al que esté en el mando una está haciendo las crítica cosas razonable, mal. Sí. Y debe ser algo que los jóvenes no deben de enfocarse en los videos del TikTok, y sí, que hay tiempo para todo, ¿no? Pero sí tener una conciencia de qué es lo que está pasando en tu país. Y puedes utilizarlo, o sea, yo creo que si buscamos en TikTok historia del 68, probablemente te salgan el algoritmo te lo va a dar. Muy interesantes, o sea, no estamos peleados con esto, más bien al contrario, creo que son herramientas que nos pueden ayudar a encontrar cosas que probablemente en este pequeño video no pudimos platicar con ustedes, no pudimos plasmárselos. Entonces, si en verdad te llama la atención, si esto te hizo decir, no manches, no lo conocía, o sí lo conocía, pero no sabía la magnitud del tema, búscalo en TikTok, búscalo ahí. Y créeme que te van a salir un montón de videos que te van a hacer volarte la cabeza y te vas a dar cuenta que en verdad esto de lo que se vivió en el 68 fue un cambio enorme para el país, en todos los aspectos, Entonces, eso es lo que podemos decir, chicos. Bueno, entonces esperamos que haya sido este programa de su agrado. La verdad es que vamos a ir tirando para muchos lados con este podcast. Ya vendrán leyendas. Ya vendrán leyendas, vamos a ir compartir eventos que hemos participado, que tuvimos la oportunidad de participar recientemente. No sé, va a ser muy, muy dinámico lo que vamos a estar presentando a ustedes. Entonces, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales que van a estar apareciendo por aquí abajo. Denle like, suscríbanse a nuestras redes de Facebook, Instagram, TikTok, aquí en esta cuenta de YouTube. Nos van a poder escuchar también a través de Spotify. Entonces, no dejen de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que en cuanto caiga el video ya estén informados y ya lo estén escuchando, viendo, porque vamos a tener ese doble formato entre audio y video. Entonces, pues sin más, esperamos que haya sido de su agrado este contenido. Deseamos que estén muy bien, que se puedan unir a nosotros en un próximo episodio. Y pues bueno, esto ha sido Los Hijos de la Noche.